en punto, muy buenas tardes con todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida a Telediario Emisión Central. Tenemos importante información que compartir con ustedes, así que por favor presten atención a nuestros titulares de este miércoles 22 de enero. La gestión del presidente Lenín Moreno es reconocida en Davos, Suiza, por organismos internacionales. La escasez de medicamentos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil está superado, señaló el presidente del directorio del IES, Paul Granda. Los alcaldes del país concretan acciones para enfrentar el fenómeno migratorio en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se realiza en Quito. En lo internacional, el gobierno de México mantiene la atención en 2 personas por la posible presencia del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud analiza si decreta o no emergencia tras la propagación de la enfermedad internacional. En los deportes, Barcelona debuta en la Copa Conmebol Libertadores 2020 como visitante ante el Progreso de Uruguay a las 19:30. El mandatario ecuatoriano Lenín Moreno Garcés mantuvo varias reuniones en Davos, Suiza, con el presidente del gobierno de España. En este marco, el gobierno recibió el apoyo de varios organismos, como del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. El jefe de Estado ecuatoriano Lenín Moreno se reunió con Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, y el mandatario de Colombia, Iván Duque. Trataron temas de interés mutuo. Para el Ecuador, su presencia aquí es también para reforzar lo que es como país, como destino, y adicionalmente para seguir fortaleciendo la relación con otros países. Por eso celebro la reunión que voy a tener con el presidente Lenín Moreno. En el marco de su visita en Davos, Suiza, Moreno saludó con el presidente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Ángel Gurría, y con Simonetta Sommaruga, presidenta de la Confederación Suiza. Se reconocieron los esfuerzos del país por mejorar el acceso a mercados como el estadounidense. Le agradecemos por todo lo que ha hecho en el mercado para que sea más accesible, y estamos buscando formar una relación más fuerte. En el marco de la participación de Ecuador en el Foro Económico Mundial, el presidente Moreno se reunió con Jay Collins, vicepresidente de la Banca Corporativa y de Inversión de Citigroup. La directora del Fondo Monetario Internacional expresó su respaldo al gobierno nacional. Hablamos sobre la importancia de prestar gran atención a los aspectos sociales del programa para asegurarnos que las personas más vulnerables estén protegidas. Por eso el gobierno nacional se preocupa mucho de las personas más pobres. Hoy vemos las brigadas activas en territorio. Hemos incrementado el piso de protección social de cerca de $600 millones a $1.000 millones, abonando a que muchas más personas tengan un estipendio mensual para que puedan soportar un momento económico complejo. El primer mandatario ecuatoriano se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien manifestó el respaldo incondicional a Ecuador. Abordaron el tema del bono social soberano para viviendas, los programas de gobierno y los retos que tiene el país. Me alegro que el Banco Interamericano esté apoyando a Ecuador, porque el detonar un apoyo en el tema de vivienda hace que se encadenen otros sectores, el sector de la construcción, los materiales, la vivienda en general se hace con mucha mano de obra. Posteriormente, el mandatario ecuatoriano participó en el diálogo diplomático, la crisis migratoria de Venezuela, un espacio dentro del Foro Económico Mundial donde intervienen varias autoridades gubernamentales de distintos países. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El canciller de Ecuador, José Valencia, indicó que la situación económica del país complica que se pueda acoger a más venezolanos y por lo tanto indicó que entre marzo y abril existirá una reunión con donantes de la Unión Europea para que aporten recursos y atender de mejor manera a los migrantes venezolanos. Frente a la situación difícil económica en que nos encontramos, recibir ese número importante de migrantes demanda del gobierno ecuatoriano, también de los gobiernos locales, especiales esfuerzos presupuestarios. Requerimos de la ayuda y de la asistencia internacional. En esta reunión buscamos la manera de concretarla. Hay algunos planes por delante. Va a haber en marzo o abril una reunión de donantes organizada por la Unión Europea. Los países como el Ecuador estamos buscando
esos recursos también de fuentes multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, a fin de ayudarnos a atender esta emergencia humanitaria. Por eso el Ecuador está una vez más a favor de una salida pacífica, democrática, de elecciones a través de, por ejemplo, un gobierno de transición que las organice y que permita que todas las fuerzas venezolanas libremente se expresen en las urnas. Es la única manera en que tendremos una Venezuela estable, una Venezuela que empiece una recuperación económica y que por tanto no sea una fuente de esa salida importante de migrantes, de desestabilización regional. Este miércoles, en la tercera jornada del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, los alcaldes o sus delegados de los países participantes delinean mecanismos de cooperación conjunta para enfrentar el fenómeno migratorio. Y son alcaldes o sus representantes quienes buscan mecanismos de colaboración conjuntos para enfrentar las olas migratorias masivas. Carlos Alfredo Cox es alcalde de la municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso del distrito del Callao, en Perú. En su localidad debe enfrentar los mismos problemas que las grandes ciudades de la región: la estigmatización al migrante y buscar medios para su involucramiento productivo. He hecho talleres de emprendimiento para integrar a los venezolanos para que ellos puedan tener su pequeña empresa, su pequeño negocio. En la tercera jornada del Foro sobre Migración y Desarrollo, los alcaldes buscan establecer lineamientos para una cooperación mutua entre ciudades, acotó el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Para eso son estos tipos de foros en donde nosotros buscamos conjuntamente con los migrantes soluciones de una coexistencia en que nos permita tener un pleno desarrollo. Para el prefecto de Imbabura es importante también la coordinación que puede darse desde otros niveles de gobierno. De lo que también tenemos que preocuparnos nosotros es de esa migración interna que nunca va a cesar de suceder. El embajador Santiago Chávez, presidente pro tempore de este foro, explica que uno de los puntales de este encuentro se encamina a que todos los actores sociales deben arrimar el hombro. Considerando los grandes desafíos que tienen en este momento las ciudades como receptoras de flujos de migrantes. Javier Ceballos, Medios Públicos. Tanto el municipio de Guayaquil como el Ministerio de Finanzas esperan la resolución del juez que analiza la acción de protección presentada por el Cabildo porteño para la devolución del IVA, mientras el gobierno se ampara en la Constitución y pide un diálogo. La alcaldía asegura que hay vulneración de derechos. Sobre la discrepancia entre el monto que el gobierno debe devolver por recaudación del IVA al municipio de Guayaquil, David Padilla, coordinador general jurídico del Ministerio de Finanzas, ratifica que el único ente que respalda los valores es el Servicio de Rentas Internas. El Ministerio en la actualidad ha sido comunicado que son 83 millones alrededor. Monto con el que discrepa la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien se pronunció durante un enlace radial. Ha acumulado la cantidad de 104.588.000 dólares. En cuanto a los mecanismos de devolución, el Ministerio de Finanzas es enfático. No existen plazos ni formas de cómo devolver ni cuándo devolver ese IVA, sino que eso es prerrogativa, es facultad del Ministerio de establecerlo y por eso se espera siempre llegar a diálogos certeros. Sin embargo, la Ley de Simplificación Tributaria sí contempla en el artículo 54 una disposición que prevé que una de las maneras de devolver es a través de bonos del Estado. Este viernes a las 10:30 en el Complejo Judicial de la Florida en Guayaquil se espera que el juez determine si la acción de protección procede o no. No es un tema de materia constitucional, el juez no es el competente, no debía haber sido planteado vía la acción de protección. En este caso la Constitución, el derecho violado es el derecho al buen vivir. Dinero presupuestado, dinero comprometido. Cuenca es la cuarta ciudad más poblada del Ecuador. Su alcalde Pedro Palacios es uno de los burgomaestres que llegó a un acuerdo con el Estado para la devolución del IVA, por lo que hace un llamado al diálogo. Porque no solamente podemos pensar exclusivamente en el interés particular, en este caso particular de una ciudad, tenemos que entender también la globalidad y a la situación de nuestro querido país. Sin embargo, insisto, vamos avanzando en estos procesos y lo importante es que se vayan concretando. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos.
El vocero de la Cámara de Minería del Ecuador, Andrés Icaza, aseguró que la Corte Constitucional podría desechar las preguntas que presentó el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, para prohibir esa actividad económica en el austro y que caduquen las concesiones. A inicios de este año, Pérez presentó una nueva iniciativa de consulta popular para detener la explotación minera. En manos de la Corte Constitucional está el segundo pedido de consulta popular que presentó el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, sobre la actividad minera en el austro. En entrevista para los medios públicos, el vocero de la Cámara de Minería, Andrés Icaza, aseguró que la pregunta presentada sobre la prohibición de la minería en todas sus escalas en fuentes de agua contiene algunos errores de la iniciativa que ya fue presentada en 2019 y que fue desechada. Se ratifican los errores, sobre todo nosotros detectamos el error de volver a preguntar sobre cosas o conceptos que no están debidamente definidos en nuestra legislación, cuanto tampoco están definidos en la demanda que presenta el prefecto Pérez. Y es que a principios de este año, Pérez junto a varios alcaldes y activistas ambientales presentaron además una segunda pregunta, con la que se busca que se cancelen las concesiones mineras. A esta iniciativa Andrés Icaza la calificó como atentatoria de derechos y aseguró que por ello esta iniciativa de consulta popular no podría prosperar. Sino a los derechos adquiridos del trabajador de la concesión minera, del proveedor de servicios. Entendemos la Corte Constitucional lo desechará con mucha facilidad. Para el experto en temas mineros Santiago Yepes, esta nueva iniciativa sería ilegítima, al buscar que se pregunte a una sola locación sobre un tema de interés nacional. Y lo que simplemente quiere el sector minero y espera el sector minero es que finalmente se respete la normativa. Quienes son cercanos a la actividad minera destacan de sus beneficios para la economía del país, pues según la legislación ecuatoriana, el Estado debe recibir el 50% de los ingresos generados. Sin embargo, el prefecto de la SUAY insiste en el impacto ambiental y social de la minería. Esta lucha por el agua, por la ecología, por la naturaleza no es de velocidad. Esta lucha es de resistencia. La Corte Constitucional todavía no se pronuncia sobre esta consulta antiminera. Ronito Apanta, Medios Públicos. Terapias psicológicas reciben una vez por semana a varios de los policías que fueron secuestrados en el estadio de Calderón, en el norte de Quito, el pasado 12 de octubre de 2019 por las manifestaciones. A pesar de este proceso, las agresiones que experimentaron son imborrables. La cabo segundo de policía había expuesto su rostro e identidad para denunciar a la opinión pública lo que vivió aquel 12 de octubre de 2019, junto a 53 compañeros. Pero hasta eso le ha traído repercusiones a su vida e incluso a la de su hijo. A mi hijo es digamos, partícipe de estar viendo todo lo que comentan, por decir comentarios de que a mí me ha gustado que me manoseen. Justamente en esa fecha, tal vez la más violenta de todas, ella no solo fue golpeada, sino también fue manoseada por una turba que los secuestró mientras trataban de habilitar la Panamericana Norte a la altura del peaje de Oyacoto. Estoy embarazada, cuidado, pero no me funcionó la estrategia que quise hacer del embarazo. Igualmente me golpearon. Al momento de despojarme de mis prendas, me manosearon mis senos, me manosearon mis nalgas, mis piernas. Fueron más de 10 horas de tortura y abusos, cuyo momento más doloroso llegó cuando sintieron en sus cuerpos olor a gasolina. Yo creo que ahí es donde me asusto y comienzo a desesperarme. El contenido era gasolina y en eso nos bañaron. Entonces ahí entramos entré yo como en un pánico porque no me quería morir quemado. El capitán Andrés Proaño siente lo mismo al recordar aquel camino que asegura se volvió eterno y cuyas repercusiones se extendieron hasta su familia, quienes estaban preocupados por su integridad. Mi papá tiene 79 años y por más que él se haga el fuerte, le afectó mucho de la depresión que tuvo. Tiene en la parte de aquí abajo de los ojos, se le cayó el párpado. Su preparación en el grupo de intervención y rescate tampoco se compara con lo experimentado ese día, donde solo el olor a gas lacrimógeno, irónicamente a ellos les devolvió la tranquilidad. Porque sabíamos que llegaron nuestros compañeros a salvarnos. 90 días después, hay aspectos aún latentes. Por ejemplo, cómo gente con la que han trabajado formaron parte de las agresiones. Y también que a pesar de todas las vejaciones, la disposición era la de no actuar con violencia. Nuestro comandante nos pedía quietos, no demostremos
que queremos ser agresivos. Pues esa fue la directriz de las autoridades, ahora que tanto se habla de excesivo uso de la fuerza. Alex Llanos, Medios Públicos. Hace 20 años de la noche del 21 de enero, el pueblo ecuatoriano durmió con un triunvirato y despertó con un nuevo gobierno. El doctor Gustavo Noboa Bejarano asumió la presidencia de la República tras el golpe de Estado contra Yamil Maguad. Hoy nos trae a la memoria hechos trascendentales que cambiaron la historia ecuatoriana. La noche del 21 de enero del 2000, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y un grupo de militares perpetraron un golpe de Estado que llevó a Noboa a convertirse en el primer mandatario. A las 12 de la noche todo el mundo se fue a acostar con un triunvirato. Doctor Solórzano, el señor Vargas, de la CONAIE, y un militar que primero fue Lucio y después fue cambiado por el general Mendoza. Con eso en la retina se fue a dormir al Ecuador. Yo había dormido media hora. Y me dijo mi esposa, lo llama el general Telmo Sandoval. Y en ese momento tuve que decir, bueno señores, asumo el mando de la República, voy a firmar un decreto que está aquí a mis espaldas, en una copia. Durante su mandato como vicepresidente y luego como presidente, Ecuador vivió grandes cambios como la negociación de la paz con Perú, el feriado bancario y la dolarización. A mí me tocó salir de una catástrofe económica. Hicimos el oleoducto de crudos pesados, una inversión extranjera que no se podía hacer en el Ecuador. No se podía hacer. Ecuador no quería que los extranjeros hagan el oleoducto. ¿Qué somos? ¿Bobos nosotros? Con las leyes que se llamaron troles, permitimos que se haga el oleoducto. 5 compañeras extranjeras vinieron y pusieron el dinero en el Ecuador. Pero eso es lo que llaman la soledad del poder, mija. Cuando usted pide un consejo, y el uno mira para la derecha, el otro mira para la izquierda, el otro silba. Y usted es la única persona que puede decidir. Porque encima de sus hombros está el Estado, la nación, la patria, la bandera. Y entonces yo dije, la dolarización continúa. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Vamos a cambiar de tema. Los riesgos de las cirugías plásticas por una mala práctica son altas. Las promociones en redes sociales, así como la falta de información, lleva a que muchas personas caigan en estas redes. En el siguiente reportaje le contamos cómo prevenir que falsos médicos cirujanos la engañen. La cirugía plástica no debe ser tomada a la ligera por quienes buscan mejorar su aspecto físico. Siempre esta práctica debe realizarse por profesionales, quienes le guiarán en la mejor opción. Sin embargo, en nuestro país y en el mundo entero, no son ajenas las malas prácticas por personas que no ejercen la medicina, dejando trastornos físicos, psicológicos e incluso muchas veces llevando a la muerte. La Fiscalía Ecuatoriana, por ejemplo, investiga actualmente a 6 médicos, 5 hombres y una mujer por presuntos títulos falsos. Pero ¿cómo detectar que el especialista médico al que acude está certificado para realizar estas intervenciones médicas? Hay varios entes de control en el país para realizar este tipo de certificación. El primero, el ente regulador, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de varios entes como son el ACES y el ARCSA, es que el cirujano plástico se puede certificar. Punto número 2, y no deja de ser importante, la sociedad científica, en este caso la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, SECPRE, donde nosotros tenemos un registro y este registro consta en una página web. Es importante saber que el CENESID, que es el órgano regulador de la educación superior y otro tipo de educación en el país, también nos tiene registrados. Entonces, estos son los 3 entes reguladores que el paciente debe buscar a su cirujano plástico. Una de las claves fundamentales es analizar el lugar en donde le realizarán la operación, ya que las cirugías plásticas no deben realizarse en consultorios médicos, sino en hospitales y clínicas que cuenten con todos los equipos necesarios. Hay gente que ni siquiera es médico y está realizando procedimientos
cosmetólogas, dermocosmiatras, no son médicos y no pueden hacer ningún tipo de procedimiento. Toda cirugía tiene un riesgo, en manos calificadas, en manos certificadas tiene un riesgo. No porque yo soy cirujano plástico certificado no voy a tener riesgos ni complicaciones, pero hacer un curso superior de posgrado con un seguimiento a los pacientes, con guardias de 24, 28, 36 horas, nos da el aval de manejar esas probables complicaciones que pueden presentarse. Las promociones que circulan en medios de comunicación son el primer enganche de la ciudadanía, quienes muchas veces caen en estas redes. Es medio difícil responderle estadísticamente qué tantos pacientes hemos visto, pero lamentablemente pacientes con secuelas de un procedimiento realizado por un profesional no calificado se ven todos los días en la consulta de todos los cirujanos plásticos, porque las personas buscan lo más barato y lo barato siempre sale caro. Recuerde que su salud es fundamental y una mala práctica le dejará secuelas para toda la vida. Por ello acuda donde los profesionales médicos certificados y evite que una mala decisión sea un trastorno para toda la vida. Marielena Vaca, Medios Públicos. Importantes recomendaciones para quienes quieren realizarse alguna cirugía plástica. Ahora vamos a hacer una pausa comercial, pero recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Telediario_S, en Twitter como @Telediario_S y también puede seguir a transmisión en vivo de este noticiero en nuestra página web www.ecuadortv.es. Ya regresamos con más información. Regresamos con más información nacional. En las provincias de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Galápagos, Santa Elena y Guayas, el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias capacita a los ciudadanos en diferentes escenarios ante un tsunami. Guadalupe Ayoví se encuentra en General Villamil Playas y nos reporta sobre estas actividades. Guadalupe, buenas tardes, te escuchamos. Saludos. Desde el Cantón Playas, en la provincia del Guayas, informamos cómo avanzan las capacitaciones que se pondrán en práctica el próximo 31 de enero, día en el que se realizará el simulacro nacional de tsunami en 6 provincias del perfil costero. Es importante destacar que el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias lidera esta actividad con el objetivo de fortalecer una cultura de prevención y respuesta en la ciudadanía, ubicando rutas de evacuación y además puntos de encuentros seguros. Haciendo un poco también el ejercicio de cuánto tiempo le lleva llegar hasta el punto de encuentro seguro. En este momento estamos aquí, uno de los puntos de encuentro que es el Mirador, aquí en Playas, donde las personas que han sido parte de la capacitación y que el día del ejercicio van a participar, van a poder llegar hasta este espacio justamente de donde van a precautelar sus vidas. Un poco preparando a la ciudadanía ya con insumos ya necesarios justamente para frente a una emergencia real, poder contar con alertas a tiempo. La participación de los gobiernos autónomos descentralizados es importante en este proceso para que la información sea replicada en las diferentes comunidades y los ciudadanos sepan cómo actuar ante una emergencia. En este caso, al GAC municipal, tenemos también a la unidad de gestión de riesgo, a la Secretaría Nacional también, que también ha dado su punto de capacitación en esta mañana y tarde, de las cuales también hemos tenido más allá de 100 personas, entre las cuales hay líderes barriales y presidentes e integrantes de asociaciones locales. Y es bueno porque nos estamos preparando, porque vivimos cerca del mar, nuestros negocios están cerca del mar, estar preparando y ir corrigiendo errores que se hayan tenido. Son 178 sirenas que se encuentran en el perfil costero. De ellas, 152 se habilitarán el día del simulacro. Esta información la ampliaremos con más detalles en nuestras siguientes emisiones. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guadalupe. Gracias por tu reporte desde Playas Villavil. Y ahora les contamos que la Cámara Nacional de Acuacultura afirmó que el sector camaronero sufre afectaciones derivadas de la delincuencia organizada. Se pide a las autoridades mayor atención para mejorar la seguridad. 158 actos delictivos se registraron en 2019 tan solo en Guayas y El Oro contra el sector camaronero, que incluyen robo de motores, embarcaciones asaltadas y robo de equipo. Representantes de esta actividad productiva dan cuenta de las afectaciones. Están sucediendo muertes por este tipo de robos y extorsiones. Los camaroneros pequeños están siendo incursionados por bandas donde te amarran. En 2019 el sector destinó 60 millones de dólares en seguridad. Sin embargo, en lo que va del año ya se han registrado 4 robos en Guayas y El Oro. José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura, pide acciones, pues considera que se encuentran en crisis. Significa un impacto de 60 millones de dólares que le resta competitividad al sector. Camposano reconoce que sí se han tomado acciones operativas, pero que falta destinar a más recursos económicos en este ámbito. Mientras la Dirección de Espacios Acuáticos implementa rutas seguras desde el 2014, pero indican que de las más de 16.000 embarcaciones registradas, apenas 2.015 se acogieron el año anterior, pues no tienen sus documentos en regla. Entonces no tienen las matrículas, no tienen el personal que está a bordo, no tiene su documentación. Entonces hay ese recelo o miedo a que puedan ser citados. La DIRNEA señala que sí sería importante contar con más recursos, mientras los camaroneros piden que se realice una estadística de delitos solo del sector para evidenciar su realidad, además de otras acciones de control. No debería haber la posibilidad de que embarcaciones se movilicen sin tener un georreferenciador, pero hay otros cuerpos legales que están detenidos en la Asamblea Nacional, como el Código de Policía Marítima, que sigue detenido hace más de 2 años, que ingresó a la Asamblea Nacional, y ahí tenemos una herramienta para poder hacer frente a la delincuencia. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Un experto jurista y un abogado de un colectivo de padres de familia consideran que la propuesta para ampliar las pensiones alimenticias presentadas a la Asamblea Nacional no solo debe enfocarse en el aspecto económico, sino también en fortalecer el vínculo entre padres e hijos. La normativa fue presentada la semana pasada por el Gobierno Nacional a la Asamblea a través del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Salim Saidán, catedrático en Derecho y representante de una agrupación de padres de familia, considera que la propuesta de ampliar las pensiones alimenticias de los 21 hasta los 24 años con el fin de precautelar la educación de los jóvenes reduce el debate a un tema meramente económico y que se desvía de lo fundamental, es decir, fomentar la vinculación entre padres e hijos. Son importantes también las necesidades afectivas, la crianza, los cuidados, el garantizar que el hijo tenga un padre presente y no un padre periférico o un padre ausente. Señala que este tema de la pensión alimenticia debe elevarse a un debate más profundo que ponga en la mesa legislativa temas prioritarios. Pero lo que hemos visto es que este tema de niñez ha sido absolutamente postergado. Me llama la atención que justamente en este año preelectoral se ponga en debate este tema. ¿Y por qué no hablar de la tenencia compartida? ¿Por qué no hablar de la obstrucción de vínculos parentales, la alienación parental? Para el jurista Gustavo Medina, abogado en libre ejercicio, la propuesta enviada por el gobierno busca precautelar a los jóvenes que no tienen recursos para continuar sus estudios universitarios. No obstante, las reglas para determinar los casos en los que se aplica deben estar claras para evitar posibles abusos o controversias. El abuso del derecho, es decir, el abuso por parte de personas que puedan forjar situaciones de esta naturaleza para extender en el tiempo la prestación de alimentos. Finalmente, ambos juristas no creen conveniente que estas reformas importantes para la niñez sean tratadas en un año preelectoral. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Representantes de instituciones de la función judicial del país presentaron una nueva herramienta web para la entrega inmediata de medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia.
Las principales autoridades de la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Derechos Humanos y el Consejo Nacional de Competencias, que coincidencialmente son mujeres, ratificaron su compromiso para erradicar la violencia de género. En este marco presentaron un sistema automatizado que permitirá la entrega ágil de medidas de protección a las víctimas de violencia, un trámite que podía durar semanas. El teniente político le puede extender esa medida de protección administrativa, pero es ella a la que le corresponde gestionar y llevarla ante el juez. Esto en algunos casos puede durar días y hasta semanas. Sin embargo, con esta nueva herramienta web, los miembros de las juntas de protección cantonales, comisarios, intendentes, fiscales y tenientes políticos podrán otorgar las medidas de protección de inmediato. Y lo que se le pide al juez es que otorgue mediante la ratificación o modificación de las medidas en el menor tiempo posible. Nosotros creemos que esto podría ser en un máximo de 2 horas. Una de las 756 tenencias políticas del país fue la primera en implementar este sistema. Se trata de la tenencia de Pomasqui, norte de Quito. Luego de la resolución entregamos la boleta de auxilio, del oficio que tiene que ir a la policía y la notificación para el presunto violentado. Las autoridades indicaron que la idea es evitar la exposición de las mujeres a más violencia, que podría derivar en su muerte. Si 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia, no habrá policía que sea suficiente. Por eso es indispensable que detengamos la normalización de la violencia contra las mujeres. En la Fiscalía, el aplicativo digital para acelerar este proceso judicial de medidas de protección estará listo desde marzo. Nuestra institución entregará 800 firmas digitales a cada uno de los fiscales, incluidos los 308 fiscales de género, sin ningún costo. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y en más información les contamos que personas privadas de la libertad de la región Costa también rinden el examen Ser Bachiller. 58 internos durante 3 días tendrán la oportunidad de acceder a un cupo para una carrera universitaria. Se aplica la misma modalidad que en los centros educativos sin ninguna variante. Los estudiantes que cursan el 3er año de bachillerato previo al examen pasaron por el proceso de preparación a través de un simulador de preguntas. Eso lo hacen en colaboración con el Ministerio de Educación. Lo hacen en el simulador los docentes de la unidad educativa Don Bosco, que funciona aquí, colaboran en este proceso también. Son 33 varones del Centro Regional Guayas, 18 del Centro de Rehabilitación Social Varones número 1 y 7 mujeres que rinden la prueba durante 3 días. A él le llamaremos Joaquín para proteger su identidad. Con mucho optimismo realizó la prueba y ya se proyecta para el futuro una vez terminados sus estudios secundarios. Quisiera prácticamente estudiar mercadotecnia para ponerme una empresa y para no solamente estar yo como propietario, también mi familia, que tenga un empleo. Acceder al sistema educativo es parte de la gestión del servicio de atención integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores. Don Carlos asegura que cumplir la condena le ha permitido crecer profesionalmente. He vuelto a retomar los libros y lo que no hice en la calle, en la vida libre, lo he logrado aquí adentro. Me gradué de promotor de salud. Me incorporé bachiller de la República, tengo el privilegio de ser uno de los privilegiados en haber ganado una beca para la Universidad Católica. No por estar en contexto de encierro están privados de su derecho de educación, todo lo contrario, como dice la Constitución, ¿no? En los artículos 103, que hay que crear planes educativos que ayuden a la rehabilitación dentro de personas que se encuentran aquí en contexto de encierro. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Desde hace 31 años, la Fundación Vista para Todos realiza una labor de apoyo visual a las personas de escasos recursos del país. En diciembre se realizaron 300 cirugías gratuitas de catarata. ¿Tiene algún problema visual? Presta atención a la siguiente información. 300 cirugías gratuitas de catarata realizó la Fundación Vista para Todos en la última brigada médica que se realizó en diciembre. Personas de escasos recursos volvieron a ver, gracias a médicos de Ecuador y de países como Estados Unidos. Muy bueno, con los doctores muy excelentes y muy buenos. El rato que me operaron, dijo, ya se acabó y quedé muy bien. Una labor de autogestión realiza desde hace 31 años la Fundación.
con el objetivo de apoyar a quienes menos tienen. Estamos al servicio de todo el país, estamos entregando lentes de lectura, audífonos, sillas de ruedas, tenemos campañas de cirugías gratuitas, tanto de catarata como de estrabismo, tenemos campañas navideñas que recién lo concluimos hace unos pocos días y pues también, como lo veníamos diciendo y en el nombre lo dice Fundación Vista para Todos, nos especializamos más en lo que es la vista. En este lugar se elaboran los lentes en los talleres de biselados, en donde cada diseño se realiza de manera personalizada. Lo que hacemos aquí es tomar todas las formas de las monturas y recortarlas dependiendo del modelo que el paciente quiera, sea en montura metálica, sea en montura de pasto o sea en montura al aire. La labor de la Fundación Vista para Todos se extendió. Actualmente también entregan ayudas de movilidad para personas con discapacidad. Lo hacemos con brigadas específicas conjuntamente con la entrega de lentes, de audífonos, de bastones, tenemos ayudantes de marcha también, como son andadores, pero lo que nosotros nos enfocamos más es en la presbicia. La presbicia da a partir de los 40 años de edad, cuando por lo general las personas para ver hacen esto, a partir de los 40 años ya tienen presbicia. Las consultas médicas, así como los lentes, se entregan a bajo costo. En este 2020, la Fundación Vista para Todos realizará nuevas brigadas médicas de operación de cataratas y entregará nuevas ayudas técnicas. María Elena Vaca, Medios Públicos. Y las lluvias en Quito generan emergencias. En Toctiuco, en el centro de la capital, un deslizamiento produjo el colapso de una infraestructura. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano, alrededor de 70 zonas están en riesgo de movimientos de masa. Una vivienda deshabitada al borde de una quebrada en Toctiuco, barrio del centro de Quito, colapsó la tarde del 21 de enero tras el deslizamiento de tierra por las fuertes lluvias en la capital. Justo estaba yo ahí al lado de la ventana y se sonó duro porque estaba lloviendo, sonó duro y salimos a ver y ha sido que se ha ido toda una gran parte de la quebrada, de la calle, digamos, se ha ido. Como usted ve, es un deslizamiento por sobrecarga del talud, el cual afectó a la estructura de la casa. Por suerte, este es un predio de alto riesgo no mitigable, lo cual nosotros ya expropiamos anteriormente, entonces es la ventaja que no hay desgracias humanas. Maquinaria pesada llegó la mañana de este miércoles para la remoción de escombros. MAPS está haciendo la evaluación del alcantarillado, ya tenemos la maquinaria con la cual vamos a quitar los pesos del talud para que no haya más deslizamientos. Los moradores del sector temen que la acumulación de las aguas lluvias continúen afectando las casas aledañas y piden la construcción de un muro de contención. Sí pido a las autoridades que nos ayuden porque aquí transitan niños, transitan vehículos y los animalitos también, y que se vea un muro. Y es que el panorama no es del todo favorable. Según el INAMI, se prevé que al menos esta semana las lluvias continúen en Quito. Las lluvias que es probable que se presenten para los siguientes días, puede que tengan mayor intensidad, al menos en Quito, en la zona sur de Quito y en la zona de valles, ¿sí? Sangolquí, Tumbaco. Ante esto se realizan inspecciones debido a que solo en el distrito metropolitano de Quito existen al menos 70 zonas que estarían en riesgos de más deslizamientos. Tenemos entendido que en Alma Lojana hay un deslizamiento de un talud. La prevención comienza también con la ciudadanía. Tenemos escombros que han venido a dejar, por eso se le pide siempre a la comunidad que cuando vea este tipo de acciones coge y denuncia al 911 directamente. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Repasemos las noticias internacionales. A 17 aumentan las víctimas por el coronavirus en China. Las autoridades de México informaron que se registró un posible caso de coronavirus en el estado de Tamaulipas. La información fue anunciada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el paciente está en observación. Sí, 2 casos. Sí. Uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no, sí, coronavirus. ¿Cuáles son las instrucciones que estemos pendientes, como lo estamos, al tanto?
Entre las medidas preventivas ya se instalaron revisiones en los puntos de entrada a México. Hasta el momento el nuevo virus ha causado 17 muertos y ha contaminado al menos 440 personas en China, la mayoría en Yuan. Hay casos de transmisión de humano a humano y casos de infección del personal médico. Los análisis muestran que el virus actualmente es transmitido por vía respiratoria y existe la posibilidad de mutación viral y un riesgo más alto de la propagación de la enfermedad. Mientras que en Estados Unidos, tras el anuncio del primer caso registrado en Washington, el presidente Donald Trump declaró que su país tiene un plan para contener el brote del nuevo virus. Tenemos un plan y creemos que se manejará muy bien. Ya lo hemos manejado muy bien. El Centro para el Control de Enfermedades es excelente, muy profesional. El riesgo para los habitantes del estado de Washington es bajo y no es el momento de entrar en pánico o preocuparse. Es un momento para la vigilancia. En tanto, el presidente de China, Xi Jinping, ordenó esfuerzos decisivos para frenar la propagación del nuevo virus. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, conformado por 16 expertos en control de enfermedades epidémicas, anunciará en la tarde si declara o no la emergencia internacional, como se ha producido en 5 ocasiones anteriores con brotes epidémicos de otras enfermedades. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y hace pocos minutos las autoridades de salud en Colombia estudian el que sería el primer caso de coronavirus en el país. Se trata de un ciudadano chino que llegó a Bogotá en un vuelo procedente de Turquía. Lo que se conoce hasta el momento es que el hombre presentaba síntomas asociados a la enfermedad, por lo que los organismos de salud del aeropuerto El Dorado lo remitieron a la clínica colombiana. Y en otro tema, el ministro de Paraguay, Julio Mussolini, confirmó que el presidente Mario Abdo Benítez contrajo el virus del dengue y modificará su agenda oficial durante las próximas fechas hasta que se encuentre completamente restablecido. El mandatario suspendió algunas actividades debido a un dolor de cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado a la capital, donde las exploraciones médicas confirmaron la presencia del virus. Paraguay está viviendo una epidemia de dengue que por el momento ha dejado 1.800 casos confirmados y cerca de 10.000 casos sospechosos de padecer la enfermedad. Y las protestas se reactivan con fuerza en Colombia. Esta vez los ciudadanos incorporan a sus peticiones cambios en la educación, salud e incluso a favor del ambiente. Sin embargo, ya se registraron los primeros actos violentos que marcan el tono de esta nueva jornada. Las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que iniciaron en noviembre de 2019, se reactivaron este martes en las principales ciudades de Colombia. La convocatoria, que tuvo como lema "En defensa de la vida", finalizó sin incidentes en un buen número de ciudades que protestaban por el incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC y por el continuo asesinato de líderes sociales. Pero en las mayores ciudades colombianas, como la capital, Bogotá, estallaron disturbios entre los agentes de seguridad y los manifestantes, estudiantes en su mayoría, que además de gritar consignas, tiraban piedras, quemaban llantas y generaban destrozos. Incluso impidieron el paso en varias avenidas principales, atacaron a 37 autobuses del sistema de transporte público y estropearon 15 estaciones del Metrobús. La situación, sin embargo, permitió verificar la efectividad de la propuesta de la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que prioriza el diálogo y el derecho a manifestarse. De las 19 concentraciones donde se aplicó el nuevo protocolo, en solo 3 casos tuvo que intervenir la fuerza pública, según el balance que hizo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. El presidente colombiano Iván Duque también ha respondido a la oleada de protestas con el lanzamiento de una gran conversación nacional que se desarrollará hasta el 15 de marzo. No obstante, los líderes sindicales y estudiantiles, agrupados en el Comité Nacional del Paro, advierten que las protestas continuarán y anunciaron que a finales de enero se conocerá la agenda formal de movilizaciones para 2020. Coralía Pérez, Medios Públicos. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, fue recibido en Bruselas por el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell. Durante el encuentro abordaron el agravamiento de la situación en Venezuela y mencionaron los continuos actos contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional y sus miembros llevados a cabo por el gobierno. Este martes, el líder opositor venezolano mantuvo un encuentro con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Tras la reunión,
Juan Guaidó le envió un mensaje a través de Twitter. Mi agradecimiento al primer ministro Boris Johnson por el respaldo a Venezuela. El Reino Unido nos ayudó en nuestra primera lucha por la libertad. La lucha de independencia ha sido y será un socio fundamental para el pueblo venezolano. Vamos a cambiar de tema. Tras más de 12 horas de debate por el impeachment al presidente de Estados Unidos, los republicanos lograron bloquear varias enmiendas demócratas sobre el juicio a Donald Trump. La primera sesión del impeachment a Donald Trump en el Senado estadounidense se convirtió el pasado martes en un choque de propuestas sobre cómo se desarrollará el proceso. Los republicanos, que disponen de la mayoría de la Cámara Alta, han diseñado un juicio exprés que, de salir adelante, podría terminar en un poco más de una semana, debido sobre todo a que todavía no hay acuerdo en que declaren nuevos testigos del caso como quisieran los demócratas. Cualquier persona inteligente sabe que en cualquier juicio, ya sea por robar un banco o por subvertir la Constitución de Estados Unidos, los acusadores, en este caso la Cámara de Representantes, traen a todos los testigos y todas las pruebas. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada de este miércoles 22 de enero, tras más de 12 horas de debate, los republicanos habían tumbado al menos 7 enmiendas de los demócratas. En todo caso, la votación salió alineada al partido, 53 republicanos en contra y 47 demócratas a favor. Todo esto sucedía mientras el acusado y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participaba en el foro de Davos en Suiza. Todo esto es un engaño, no va a ninguna parte porque no pasó nada. Lo único que hemos hecho es un gran trabajo. La resolución presentada por el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, plantea un calendario breve de sesiones. Los llamados gestores del impeachment, es decir, el grupo de demócratas que ejerce la acusación, dispone de 24 horas para su exposición, repartida en 3 días. La defensa del presidente tiene el mismo tiempo y reparto. Creemos que una vez que escuchen esas presentaciones iniciales, la única conclusión será que el presidente no ha hecho absolutamente nada malo. El presidente número 45 de Estados Unidos es acusado por la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de 2 cargos de juicio político, abuso de su poder y obstruir al Congreso en un plan para que Ucrania interfiriera en las elecciones de 2020. Carla Arcentales, Medios Públicos. La ampliación de esta noticia y más internacionales la tendremos a las 17:30. No se olvide que a las 18 horas es nuestro microinformativo y a las 20 horas Telediario Estelar. Le agradecemos su sintonía. Muy buenas tardes.